Buenos días mis queridos y mis queridas profes, nuevamente muchísimas gracias por su tiempo, gracias por estar pendientes de la formación en el módulo de realidad virtual del programa Innovadores Pedagógicos y bienvenidos. En esta sesión pues vamos a empezar con un repaso, como lo habitual, del proceso que hemos llevado hasta el día de hoy, ¿verdad? Entonces, pues empezábamos con el tema del refuerzo y storytelling, después de haber pasado por una construcción de una historia con ciertas características, pues hacemos un análisis de cómo va a ser el juego y pues reforzamos de paso lo que va a ser nuestro dispositivo pedagógico, ¿verdad? La historia en la que va a estar enmarcada en nuestro proyecto. Y acordamos en la clase pasada, en la clase presencial, que es un dispositivo pedagógico. Pues bueno, primero que todo la misión de nosotros en este módulo es crear dispositivos pedagógicos que generen experiencias memorables en el aula y que promuevan la investigación y el trabajo colaborativo. Para ello teníamos que definir cómo va a ser nuestro dispositivo pedagógico, porque les decía yo que no era solamente el videojuego, no era solamente la aplicación que vamos a crear, sino que es una serie de elementos que están interrelacionados para este propósito, ¿no? El propósito pues es desarrollar un objetivo pedagógico. Vamos a definir qué es un dispositivo pedagógico para que lo tengamos muy claro. El dispositivo pedagógico es un sistema de elementos interrelacionados que comprenden estrategias pedagógicas y didácticas, así como acciones y elementos análogos y digitales que median la experiencia de aprendizaje. Aquí nos damos cuenta que no solamente es el videojuego como tal, sino que es una serie de elementos que pueden ser también análogos, como yo les decía, que pusieran sus retos y sus pruebas que fueran análogas para que ustedes tuvieran una evidencia del aprendizaje y que pudieran tener algo tangible que evaluar. Posteriormente definimos los criterios para crear este tipo de dispositivos y hemos hecho varios ejercicios respecto a. De los principales criterios para crear un dispositivo pedagógico es que debe ser coherente con los intereses de los usuarios. Aquí hablamos directamente de la experiencia de usuario, ¿verdad? De quiénes son los chicos que yo voy a atender, cuál es mi grupo, cuál es el foco que nosotros debemos tener. Y poníamos un ejemplo que vamos a ver más adelante sobre cómo serían los chicos de ese curso que yo voy a aplicar en mi proyecto. El otro criterio para el dispositivo era crear retos que motiven la investigación y la aplicación de los conocimientos de las áreas. Nuestro dispositivo pedagógico va a desarrollar un objetivo pedagógico que traducido es un tema que nosotros usualmente tratamos, un tema pedagógico de nuestra área del conocimiento. Lo que pretendemos nosotros es que esos retos sean motivadores, que tengan preguntas orientadoras que lleven a la investigación del mismo tema, pero que lo hagan los chicos por autonomía, empoderados de ese mismo tema. ¿Listo? Y pues para que sea más llamativo, el otro criterio era que tenía que tener imágenes bizarras o metáforas, pero eso lo trabajamos en el storytelling. ¿Por qué? Porque la mente funciona de tal forma que tiene más reconocimiento de imágenes bizarras o exageradas, ¿sí? Que generen unos puntos de fuga pertinentes para llegar a ese objetivo. Por eso utilizamos también las metáforas en nuestra historia, historias también como ficticias, ¿sí? Pero que tienen un enganche para los chicos, que tienen un enganche para el consumidor o para el usuario, que va a ser de fácil recordación en esos puntos de fuga. ¿Listo? Hablábamos de que nosotros pensamos de una manera abstracta a una manera, hacemos un proceso de pasar todo lo abstracto que son nuestros pensamientos, ¿verdad? Que son nuestras ideas, a algo realista que se convierte en tangible. Pues estamos en ese proceso de aterrizar todas las ideas que tenemos con base a la construcción del año pasado y estamos muy metidos en el tema de desarrollar muy bien el storytelling para que sea tan dinámico que podamos tratar cualquier tema, ¿verdad? Entonces pasábamos de lo abstracto a lo realista y es lo que estamos haciendo con la construcción del storytelling. En la experiencia de usuario y en esa construcción tenemos que tener en cuenta la experiencia de usuario, a quién va dirigida mi historia, ¿verdad? Entonces tendríamos o tenemos
o hicimos que teníamos que poner al usuario en el centro, en el foco de todo lo que es nuestro dispositivo como tal. Y poníamos un ejemplo de cómo era un niño y cómo era una niña de cierta edad, de cierto grado, ¿verdad? Y que ese tipo de características, como lo tienen estos chicos acá, puedan ser utilizadas en nuestro proceso de aprendizaje. Entonces veamos la característica de Frank, que tiene 11 años y es un apasionado por los videojuegos, ¿sí? Y es muy bueno dibujando y le encantan las formas. Son características de los chicos, pero miremos a esta chica. En el caso de Frank tiene todo casi positivamente porque nosotros estamos diseñando un videojuego y demás, o sea que se va a enganchar de una. Pero miremos a Paula. Paula tiene 10 años, se le dificulta trabajar en equipo, ¿sí? Lee muy poco, es decir que utilizaríamos otros elementos multimedia como por ejemplo el audio, como por ejemplo el video, para que la chica ponga atención. Y le encanta ver videos en YouTube. Si le encanta ver los videos en YouTube, es muy probable que a la chica le encante o tenga en su proyección ser youtuber, ¿verdad? Para nadie es desconocido que eso es un trabajo, digamos que del siglo XXI, por decirlo así. Principalmente cogemos este tipo de elementos o características a favor de nosotros, es decir, que a Paula le serviría un reto en donde ella explique un tema por medio de un video y lo suba a YouTube y lo comparta con sus compañeros. Ahí ya estaríamos matando dos pájaros de un solo tiro. ¿Por qué? Porque también se rompe un poco el paradigma de que se le dificulta trabajar en equipo, ya está compartiendo conocimiento, hay investigación y le está apuntando a uno de los gustos, que es crear cosas o videos en YouTube. ¿Listo? Esta experiencia de usuario nos lleva a nosotros a pensar cómo son los chicos, ¿no? Y hacemos una idea general, ¿no? No tiene que ser, digamos, un grupo específico como tal que yo tenga ahorita en este año, no, sino que de pronto podemos, por medio de la experiencia, determinar cuáles son los gustos de los chicos, cómo son y escribirlos para que en una manera general nosotros proyectemos nuestro dispositivo pedagógico. Posteriormente, y teniendo en cuenta la experiencia de usuario, ¿sí? Podríamos entrar a la parte de la gamificación, ¿cierto? Y teníamos varios referentes dentro de la gamificación. La gamificación no solamente consta de los personajes, la historia, los retos, sino que también ayudas referentes como teníamos anteriormente, que era el tracker, ¿cierto? Y que era como la ruta de navegación que nosotros teníamos físicamente para que los chicos se dieran cuenta de cómo va el proceso, ¿verdad? Y ahí ya empezamos a ingeniarnos cosas de gamificación, ¿verdad? Y empezamos a tener el diseño del juego, el game design, ¿listo? Y empezamos a estructurar un documento maestro, ¿sí? Que sirve de guía para definir las necesidades técnicas y pedagógicas de nuestro dispositivo. Y ese es el trabajo de hoy. Es muy sencillo, es un documento maestro que podemos armar. Ya les explico cómo. Este documento se llama un Canvas, ¿listo? Es un Canvas de gamificación que nosotros empleamos para el desarrollo de nuestros dispositivos pedagógicos. Les voy a explicar cómo funciona. Este Canvas que ustedes ven acá consta de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos, 7, 8, 9 elementos, perdón, en donde nosotros podemos determinar todo lo que vamos a utilizar en nuestro dispositivo. Empezamos con la narrativa y se los pongo de ejemplo. Cada uno de ustedes va a tener un Canvas, por ejemplo el de Gladys, el de Jaime Alberto, el de Ángel, el de Adriana, bueno, en fin. Cada uno de ustedes va a tener un Canvas y va a tener este ejemplo de cómo está estructurado el dispositivo que nosotros empleamos para innovadores digitales. Y empezamos con la narrativa. Lean la narrativa, por favor. Yo lo único que haría sería como cambiar los elementos, y esta narrativa es la historia que nosotros construimos y que llamamos storytelling. Si bien tiene inicio, tiene nudo, tiene desenlace, para que se den cuenta cómo se está articulando y demás, aquí están involucrados los personajes y están involucrados cómo se van a desarrollar los retos. ¿Listo?
y empezamos a trabajar con los componentes que vamos a tener. Ojo, esos componentes son totalmente o directamente relacionados con el tema de la gamificación, ¿verdad? ¿Cómo vamos a aplicar la gamificación al dispositivo? Miremos los componentes. Pues que vamos a tener avatares, ¿sí? Que los avatares salen de los arquetipos de las personas o de los personajes. Vamos a tener misiones y retos, ¿sí? O misiones, retos. ¿Cuántos van a ser? ¿Cómo serán? Si va a ser un trabajo en equipo, si va a ser un trabajo individual, si por cada reto se le va a otorgar medallas, ¿cierto? Si vamos a tener un tracker de seguimiento, como el que vimos en la clase pasada. Si vamos a desarrollar logos para que los chicos se identifiquen y se metan en el juego. Si vamos a desarrollar una aplicación que tenga una premiación, por ejemplo. Estoy hablando directamente de este caso del dispositivo pedagógico de innovadores digitales. Y si vamos a tener modelados 3D, en este caso los chicos tienen un modelado 3D desbloqueable. ¿Listo? ¿Cómo va a ser la mecánica? En este caso la mecánica tiene retos, ¿cierto? ¿Y cuáles son esos retos? Existen 16 retos con entregables. Eso quiere decir que esos retos son de autoría tangible, ¿sí? Tienen que hacerse tangiblemente. No se hacen por medio del videojuego, sino que se hacen tangiblemente, en donde hay un producto final que contribuye como a la calificación, a la evidencia física que los profes deben tener. Aquí, como el grupo está gamificado, pues tenemos una mecánica que se llama suerte, y es para aplicar la rotación de roles. Entonces nosotros definíamos en la gamificación los grupos y cada grupo tiene un rol, ¿verdad? Adquisición de recursos, que son temas, digamos, construidos con el docente, y unos turnos aleatorios y una cooperación, digamos, de los grupos de trabajo. Esto porque son grupos de trabajo lo que nosotros tenemos focalizados en este dispositivo. Si usted quiere un trabajo individual, pues hace una calificación individual con el chico en su proceso, ¿verdad? Definíamos cuál era el objetivo del dispositivo pedagógico. Por ejemplo, el de acá era como la construcción de 3D y el conocimiento de realidad virtual. Entonces el objetivo era como propiciar el conocimiento y la creación, la aplicación de realidad virtual por medio de modelado 3D y su interacción, que es básicamente lo que estamos tratando en realidad virtual, ¿verdad? Definíamos aquí en esta parte cómo era la estética, si era realista o si era muy similar a Minecraft. Aquí empezamos con la parte técnica, cómo va a ser, cómo me lo imagino, cuántos personajes debo tener, cómo van a ser esos personajes, qué referentes tengo yo de esos personajes, si van a ser los X-Men, si van a ser los Avengers, si van a ser la Liga de la Justicia. Eso hablándolo en términos de videojuegos, ¿verdad? Y de cultura pop, que está muy relacionada con nuestros, o con los gustos de nuestros chicos hoy en día. Y relacionábamos qué procesos o qué comportamientos más bien esperados de este dispositivo a partir de ahí, como incentivar la creatividad y la investigación en los chicos de tal curso en el área de matemáticas, español, ciencias, de ebanistería, lo que sea que ustedes estén aplicando en el área de conocimiento del colegio, como por ejemplo este. ¿Qué comportamientos esperados con este dispositivo? Procesos de exploración e investigación generados por una motivación intrínseca. Fortalecer las relaciones sociales y las dinámicas de trabajo en equipo, porque este dispositivo permite que la organización de los chicos sea por equipos, entre otras que ustedes pueden leer y acomodar a su gusto, ¿verdad? Y definíamos aquí el perfil de los jugadores, y teníamos de ejemplo el perfil de Paula y el perfil de Frank, que los describimos en la diapositiva anterior. ¿Listo? Ahora, ¿cuáles son los riesgos potenciales que yo tengo, digamos, en la aplicación de nuestro dispositivo? Uno de los riesgos podría ser la falta de recursos de la institución, y tengo que ingeniar la aplicación de mi dispositivo pensando en que también tengo acompañamiento por parte de Critertech, pensando en que de pronto necesito unos kits y Critertech o el formador me pueden colaborar, podemos hacer un trabajo, un taller, un acompañamiento, ¿sí? Pensando también los riesgos, pero en las soluciones, ¿no? Y mirar a ver, por ejemplo, estos.
Riesgos potenciales: que los estudiantes pierden el interés en la mecánica de las tareas para la creación y la animación de entornos. ¿Cierto? ¿Por qué es un riesgo? Porque esos trabajos a veces se vuelven repetitivos, ¿no? Por eso nosotros siempre tratamos algo que se llama la escala de Flow, que más adelante les explicaré, y es como poner unos retos motivantes y unos que sean mecánicos. Motivantes, mecánicos, para que siempre estemos jugando como en la montaña rusa. Y no que sea tan plano, que sea tan aburrido, o no que sea tan denso que la gente tampoco quiera estar, y tampoco que sea siempre ganador, porque eso también aburre. Eso se llama la escala de Flow, más adelante se los explicaré, y la idea es que nosotros siempre estemos jugando entre lo virtual y lo análogo. ¿Listo? Y aquí sería cómo vamos a hacer la gestión y el monitoreo. Por eso entonces nosotros inventábamos los trackers y la ruta de navegación. Recordemos que para la gestión de seguimiento y monitoreo contábamos precisamente con elementos de gamificación ajenos al videojuego, ¿no? Digamos ajenos en el tema que no son digitales, sino que son siempre visibles y que están en lo tangible, ¿no? Y son esos recursos que yo les decía que no complementan el tema de la gamificación, pero en sí nuestro dispositivo. Y era como por ejemplo la ruta de navegación, que es un póster que debería estar pegado y nos dice como cuál es el proceso, ¿no? Las fases de nuestro dispositivo y cómo va siguiendo, digamos que el proceso nuestros chicos y cómo vamos nosotros evolucionando nuestro juego. Entonces empezábamos a determinar las fases, fase 1, fase 2, fase 3, para llegar a un punto final, ¿verdad? Que era como el cierre y la reflexión. ¿Listo? Y también elementos como este, que es el tracker. Entonces yo les decía, es un modo de calificación en donde tú pones una estrellita de asistencia y cumplimiento, de trabajo en equipo y de participación, y aquí están las fases que son las mismas que se determinan en la ruta de navegación, y estos son los retos. Por cada reto se pueden entregar 3 estrellas, y la idea es que sea tan motivante para los chicos que quieran conseguir las 3. Habrán grupos que consigan 2 y demás. Y hablo de grupos porque la gamificación está dividida en grupos de trabajo. ¿Listo? Para que quede más fácil la aplicación. Dentro de los grupos de trabajo pues estarán, digamos, algunos roles que los chicos pueden evidenciar y demás, en donde ellos se empoderan de su proceso de formación y que el docente simplemente sería el guía, ¿verdad? Quien construye todo. Entonces, ¿cuál es el trabajo de hoy, mis profes? Muy sencillo. Ustedes ven aquí el Canvas de gamificación, ¿verdad? Tienen que leerlo y reemplazar cada uno de los ítems que están aquí estipulados con el dispositivo que ustedes quieren crear. Es decir, si la narrativa, ¿cómo se va a llamar la narrativa? Ángel Fontal y las herramientas de carpintería. Me imagino que así se llama la historia, yo por ahí la tengo igual. La idea es que escribamos toda la narrativa, ¿sí? Inicio, nudo, desenlace, a qué vamos a llegar, cómo vamos a llegar. Después, qué componentes vamos a utilizar, si va a ser un trabajo en equipo, si va a ser un trabajo individual, cómo serán los retos, cuántos van a ser los retos, ¿listo? ¿Qué vamos a utilizar? ¿Qué va a ser para tabletas? ¿Qué va a ser para computadores? ¿Va a ser mixto? ¿Va a ser para celulares? ¿Cómo va a ser la mecánica? Como los retos consisten en tan. Los chicos pueden seguir su proceso por medio de un tracker que vamos a diseñar. Vamos a diseñar una ruta de navegación, 2 rutas de navegación, 3 rutas de navegación. Va a ser un trabajo en equipo, va a ser un trabajo individual. Si va a ser en equipo, entonces el equipo se divide en 4 personas, cada una de esas personas tiene un rol, etcétera, etcétera. ¿Cuál va a ser el objetivo? Propiciar el aprendizaje de OU, aprendizaje y utilización de las diferentes herramientas básicas de ebanistería. Se me ocurre a mí, XYZ. ¿Cómo hacer la estética? Y aquí en la estética quiero ser enfático, porque de acuerdo a la narrativa y de acuerdo a los componentes y la mecánica, ojo ahí, vamos a tener que determinar cómo van a ser los personajes y cuánto van a ser los personajes. Por eso nosotros empezamos en el tema de las variables de gamificación. Entonces miren, ya hicimos en 2 o 3 clases, con esta 4, refuerzos de storytelling, ¿cierto? Que era como la construcción de la historia y demás. Obviamente se puede corregir, obviamente está, digamos, a disposición de lectores y demás para decir esto está bien, esto está mal. No quiere decir que todo lo que hayan construido esté perfecto, pero que tampoco esté mal, ¿verdad? Y a partir de ese refuerzo empezamos a la gamificación.
Y la gamificación empieza por el modelado de los personajes. Para esta fase 2 estamos pretendiendo que sea un modelado orgánico, ¿cierto? Incluso es mucho más sencillo que el de Mágica Voxel. Sin embargo, esto va directamente relacionado a la experiencia de usuario. Es decir, si al chico Frank, a la chica Paula de tal grado le gusta más Minecraft, ¿por cuál me voy a guiar? Si le gusta algo como más de un diseño como más orgánico, pues lo puede hacer como lo presenta el profe, ¿verdad? Y miren, ya estamos prácticamente que en la mitad de aquí ya se define todo. Este es un eje transversal metodológico, ¿no? La gamificación. Y aquí empezamos la parte técnica, para mirar también las variables de ganar o perder que pueden tener sus chicos, ¿listo? Y entonces ya empezamos a definir los personajes. ¿Cómo van a ser? Van a ser como Minecraft, como los que ven aquí arriba, que son más llamativos a los chicos de pronto, ¿sí? Pero habrán chicos que sea como más relacionado a algo como más orgánico como el que está aquí abajo. Y empezamos nosotros a mirar cuántos personajes son los que van a desarrollar mi historia, cómo va a ser la estética del juego, ¿cierto? ¿Qué puedo crear yo, verdad? Relacionado en personajes o orgánicos o más Minecraft, ¿cierto? Y esa es la tarea que nosotros tenemos que determinar para la próxima clase. En la clase presencial del martes ya empezamos nosotros a el modelado de los personajes. Ya tenemos que determinar cuántos, cómo son las características de esos personajes, si hay vaqueros, si hay policías, si hay extraterrestres, si hay herramientas, en fin. Y cómo vamos a utilizarlos, ¿listo? Entonces, si es un personaje por cada misión, si es un personaje guía, si es un personaje que da pistas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Esto nos va a ayudar para que a nosotros nos rinda la productividad técnica en la construcción de personajes. Vamos paso por paso, ¿verdad? Si en una clase alcanzamos a hacer todos los personajes, maravilloso. Si no, pues bueno, no importa. Para eso hay más clases y más tiempo, ¿verdad? Eso tiene que salir a partir de la mecánica, los componentes y la narrativa. ¿Listo? Aparte, en la construcción pedagógica definimos el objetivo, ¿cierto? Aquí la estética, cómo va a ser finalmente, qué comportamientos esperados, qué perfil de jugadores y los otros cuadros del canvas. Ese canvas me dará a mí un mapa general de mi proceso de construcción del dispositivo pedagógico. Cada uno de ustedes va a recibir una copia de ese canvas, borrador, para que lo lean. Se gastan exactamente 10 minutos leyéndolo todo y se gastan máximo entre 5 y 10 minutos acoplando la información de su dispositivo ahí. ¿Listo? Entonces, profe, ese es el trabajo, el documento maestro. Me encantaría que estuviera para el martes, pero tómense su tiempo, no quiero presionarlos. Pero este es el mapa general de lo que nosotros vamos a tener que proyectar en nuestro dispositivo pedagógico. ¿Listo? Profes, no siendo nada más por hoy, nos vemos en la próxima clase en donde vamos a empezar con el tema de personajes, gamificación, de creación de personajes y la parte técnica de la práctica de qué es crear realidad virtual. Mil y mil gracias.